Muy bien, estudiantes, tengan ustedes un buen día. Hoy vamos a trabajar en el curso de matemática lo que es las razones trigonométricas, pero solamente con las dos, ¿no? Que viene a ser seno y coseno. Ya en la clase anterior hemos aprendido lo que es reconocer quién es un cateto, ya sea opuesto o si no el adyacente, y quién viene a ser en este caso el valor de la hipotenusa. Entonces, vamos a continuar a ver con una parte teórica con respecto a este tema. Muy bien, estudiantes. Entonces, como les había dicho al inicio, hoy vamos a trabajar de las 6 razones trigonométricas, vamos a trabajar con las dos primeras, que viene a ser seno y coseno. Entonces, seno vendría a ser en realidad su nombre, su símbolo viene a ser sen, ¿no? Y esto se utiliza de la siguiente manera, viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Recuerda que el cateto opuesto es aquel que se encuentra al frente, por eso se llama opuesto. En tanto, el coseno, su símbolo viene a ser cos, ¿no? De un determinado ángulo y vendría a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, veamos aquí en el ejemplo, ¿ya? Tenemos acá un triángulo rectángulo que es MPQ, en la cual nos pide seno de alfa. Entonces, acuérdate que seno de alfa viene a ser cateto opuesto, que viene a ser M, sobre la hipotenusa, que viene a ser en este caso P. Recuerda que la hipotenusa siempre va a estar al frente de 90 grados, ¿sí? Lo único que tienes que recordar es la posición de los catetos, ¿no? Con respecto al ángulo. Y el coseno de alfa, cos de alfa, viene a ser en este caso cateto adyacente, que viene a ser el que está a su costadito, sobre la hipotenusa, que viene a ser P. Entonces acá vendría a ser Q sobre P. Listo. Entonces esta parte teórica es bien fácil, bien sencilla. Solamente vamos a trabajar esto y de ahí algunas operaciones. Muy bien, vamos a empezar ahora con algunos ejercicios de aplicación en la cual nos observa lo siguiente, ¿no? Completa y resuelve los siguientes ejercicios. Observemos muy bien este gráfico y con respecto a este ángulo alfa, ¿ya? Hay que reconocer quién es el cateto opuesto y quién es el adyacente. Por ejemplo aquí, como me pide seno, entonces ustedes recuerden, seno de cualquier ángulo siempre va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces recordemos eso porque vamos a trabajar con estos dos ejercicios. Entonces, cateto opuesto de alfa viene a ser en este caso 3. Y la hipotenusa viene a ser en este caso 5. Entonces sería, en este caso, seno de alfa vendría a ser 3 quintos. Nada más, terminaste el ejercicio. En la 2 nos pide también hallar seno del ángulo tita. Entonces, ubicamos el ángulo. Ya sabes que seno es cateto opuesto, por lo tanto, debe estar al frente. Entonces, la respuesta va a ser 5 sobre 13. ¿No? En este caso la hipotenusa ya sabes que está al frente de 90 grados, ¿no? Recuerden que la hipotenusa va a ser un valor único. En cambio, el trabajo va a estar ¿en dónde? En ubicar quién es el cateto. Listo, chicos, a ver. Muy bien, vamos a continuar con estos dos ejercicios, en la cual ahora nos pide el coseno. Entonces recuerda que el coseno de cualquier ángulo, ¿no? En este caso alfa, va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso hay que recordar y ver si es necesario aplicar lo que es el teorema de Pitágoras para ubicar un dato que nos esté faltando. Pero vamos a notar que en este ejercicio no es necesario, ¿no? El cateto adyacente de alfa viene a ser en este caso 3, ¿no? Porque está a su ladito. Entonces vendría a ser en este caso 30 y la hipotenusa viene a ser 50, ¿no? Puede quedar así el resultado, pero podemos notar que se puede simplificar, ¿no? Como termina en 0, puedo eliminar y me va a quedar en este caso el coseno de alfa viene a ser 3 quintos. Listo. Y terminamos con el ejercicio. Veamos el ejercicio que se encuentra al costado. Nos dice acá, calcular seno de alfa entre coseno de alfa. Ubicamos al ángulo alfa, ¿sí? Entonces, seno viene a ser cateto opuesto, que vendría a ser 5, y la hipotenusa viene a ser en este caso 13. Y el adyacente viene a ser 12.
Recuerda que la posición del triángulo no tiene por qué confundirte. Los lados vienen a ser los mismos, ¿sí? Ubica el ángulo en 90 grados y el que está al frente se llama hipotenusa, como vemos ahí. Entonces vamos a reemplazar en este caso. Seno de alfa viene a ser cateto opuesto, que viene a ser 5, sobre la hipotenusa, que es 13. Y esto se divide entre el coseno de alfa, que viene a ser cateto adyacente, que es 12, todo sobre 13. Entonces, cuando tengamos este tipo de operación, vamos a aplicar lo que conocemos como extremos y medios. Listo. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar en este caso 5 por 13 dividido entre 12 por 13. Listo. Quedó mucho más fácil ahora. ¿Qué va a suceder? Antes de multiplicar, mejor eliminamos. Y el resultado nos va a quedar en este caso 5 doceavos. Listo. Y eso viene a ser la respuesta para este ejercicio. Listo. Entonces continuamos con más ejercicios. En este caso, en la número 4 nos dice, calcular coseno de alfa por seno de tita. Ubiquemos cada uno de los ángulos que nos están mencionando, ¿no? Por ejemplo, si quiero hallar coseno de alfa, acá se encuentra el ángulo alfa, y el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces podemos reconocer que viene a ser 12 sobre 15. Y está multiplicando con el seno de tita. Ubicamos al ángulo tita, y viene a ser en este caso cateto opuesto, ¿no? El que está al frente, sobre la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es el mismo valor para ambos términos. Entonces sería en este caso 12, ¿no? De nuevo 12 sobre 15. Y ahí en ese ejercicio, como está multiplicando, yo lo puedo simplificar, ¿no? Antes de realizar la operación, puedo sacar tercia. Tercia de 12 vendría a ser 4 y tercia de 15 vendría a ser 5. Lo mismo sucede aquí. Tercia 4 y tercia 5. Por lo tanto, ya me quedó mi resultado. Vendría a ser arriba, queda 4 por 4, que viene a ser 16, y en la parte del denominador 5 por 5, 25. Listo. Y ese sería el resultado para el ejercicio número 4. Vayamos ahora a este ejercicio, ¿no? En la cual nos dice calcular 13 por seno de tita. Entonces 13 va a quedar igualito, y seno de tita es lo que voy a buscar cuánto es su valor. Entonces sería seno de tita, ubicamos el ángulo, cateto opuesto, sobre hipotenusa, que viene a ser 13. Por lo tanto, la fracción va a ser 5 sobre 13. Y en ese caso, ¿qué podemos hacer? 13 con 13 se eliminan, y me queda que el valor viene a ser en este caso 5. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Muy bien, continuamos con más ejercicios, ya que cada uno de ellos tiene una diferente operación, ¿no? Para que ustedes lo puedan trabajar. Vemos acá, en la número 5 nos dice calcular seno cuadrado de alfa. Ahora nos indica que hay una potencia. El trabajo va a ser simplemente lo mismo, chicos, ¿ya? Vendría a ser en este caso seno de alfa, ya saben que es cateto opuesto, ¿no? Que vendría a ser 20, ya les expliqué con respecto a la posición del triángulo. La hipotenusa viene a ser en este caso 25, ¿no? Igualito. Entonces vamos a colocar 20, que viene a ser el cateto opuesto, sobre 25, y todo esto está elevado al cuadrado, ¿no? A eso se refiere. Entonces, en este caso, 20 con 25 podemos simplificar. Podemos sacar quinta, ¿no? Quinta vendría a ser en este caso 4, y quinta de 25 vendría a ser 5. Por lo tanto, me va a quedar 4 quintos, y esto está elevado al cuadrado. Por lo tanto, mi respuesta, ¿qué nos va a quedar? 4 al cuadrado, recuerda que la potencia le afecta a los dos. 4 al cuadrado, 16, ¿no? Viene a ser 4 por 4. Y 5 al cuadrado vendría a ser 5 por 5, 25. Y ese sería el resultado para este ejercicio. Pasemos al otro ejercicio que está al costadito, en la cual nos dice calcular 3 por coseno de alfa. Entonces nos va a quedar en este caso 3 por el coseno de alfa, que vamos a ver en qué consiste.
Recuerda que el coseno es cateto adyacente, acá está, ellos son los catetos, cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué vendría a ser en este caso? Sería 8 sobre 10. Y 8 sobre 10 yo lo puedo simplificar, que vendría a ser mitad, mitad, y en este caso nos va a quedar 4, y al otro lado 5. Entonces multiplicamos, nos va a quedar esta forma, 3 por 4 quintos. Si multiplicamos de manera directa, sería 3 por 4, viene a ser 12, sobre 5. Y ese sería el resultado para este ejercicio. Muy bien, continuamos con la número 6. En este caso nos dice, ¿no? Calcular coseno cuadrado de alfa. Entonces ya hemos visto un ejemplo muy parecido, ¿no? Pero con la otra razón trigonométrica, que viene a ser seno. Como les había dicho, ¿ya? Simplemente voy a trabajar el valor del coseno, que viene a ser en este caso cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces vamos a colocar en este caso 8, ¿no? Cateto adyacente, la hipotenusa viene a ser 10 y esto al cuadrado. Podemos simplificar en esta parte, ¿no? Sacamos mitad, mitad, y nos va a quedar 4 quintos. Entonces sería 4 quintos al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro resultado? 4 al cuadrado, 16, y 5 al cuadrado, que viene a ser 25. Listo. Y ese sería nuestro resultado final, ¿no? Veamos ahora en este 10º ejercicio, en la cual ahora nos expresa con una suma, ¿no? Pero recuerden que deben trabajar en la misma función. Como nos dice aquí beta, entonces el que está al frente viene a ser el cateto opuesto y el otro viene a ser el cateto adyacente. Entonces vamos a ubicar. Seno de beta sería cateto opuesto, que viene a ser 5 sobre 13, ¿no? Porque es el valor de la hipotenusa, y el coseno, que viene a ser 12 sobre 13. ¿Qué podemos notar aquí? Observamos que son fracciones homogéneas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. Entonces, cuando son fracciones homogéneas, ¿qué sucede con los numeradores? Simplemente se van a sumar. Por lo tanto, mi resultado va a ser 5 más 12, 17, 13avos. Listo. Y ese sería el resultado para este 10º ejercicio. Listo, muy bien. Veamos ahora el ejercicio 11, que vendría a ser en este caso el penúltimo, ¿ya? Observamos también que están las razones trigonométricas en función de una resta, ¿sí? Entonces va a ser lo mismo. Coseno de alfa viene a ser cateto adyacente sobre hipotenusa, nos va a salir en este caso 4 quintos. Menos el seno de alfa, que viene a ser cateto opuesto, vendría a ser en este caso 3 quintos. Hace un momento vimos que eran fracciones homogéneas. En el caso de la suma y resta es lo mismo. En la suma, de hecho, se van a sumar, ¿no? Porque eso nos indica la operación. Y en el caso de la resta, pues obviamente se tiene que restar, ¿no? Le voy a tener que quitar. Sería 4 menos 3, y esto vendría a ser sobre 5. Por lo tanto, vendría a ser 1 sobre 5, ¿no? El resultado nos va a dar 1 quinto. Listo. Veamos ahora este último ejercicio, en la cual nos da también la operación de la suma, pero con una potencia, ¿no? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Nos va a salir, chicos, a ver, en este caso, si hubiéramos visto el tema de identidades, ¿no? Este resultado podemos decir que es 1, pero vamos a comprobar por qué. Entonces, acá nos dice, seno cuadrado de alfa, de acuerdo a esta figura, voy a ubicar. Seno viene a ser cateto opuesto, entonces vendría a ser 3 sobre 5, y esto elevado al cuadrado. Más el coseno. Coseno viene a ser el que está al costado, que sería en este caso 4 sobre 5, ¿no? 4 quintos. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces, la potencia, recuerden que le afecta a los dos, ¿no? Vendría a ser 3 al cuadrado, 9, 5 al cuadrado, 25, más 4 al cuadrado, 16, y 5 al cuadrado, 25. ¿Qué hemos obtenido? De nuevo fracciones homogéneas, ¿no? Entonces nos va a quedar 9 más 16, todo sobre 25. Sumamos 16 más 9, nos va a quedar 25.
y 25 sobre 25 nos va a resultar la unidad. Listo, chicos, miren, tal y como les dije que iba a quedar el resultado. Entonces, hasta aquí hemos visto todo tipo de problemas, ya sea en suma, ya sea en resta, en potencia y con cada uno de ellos. Creo que con eso ya ustedes van a poder trabajar sus actividades en casa. Listo, chicos, hasta acá nos vemos. Cuídense, hasta la siguiente clase.